Argentina del 2022 es posiblemente el mejor equipo de la historia de los mundiales. Vamos a verlo en esta sección que va a tener varios capítulos. Hoy toca compararla directamente con uno de los mejores equipos de toda la historia de las Copas del Mundo, que es Brasil de 1970. Volvemos con una sección muy querida del canal. Ustedes saben que era comparar seleccionados. Claro, ahora pasó la Copa Mundial y ya no tiene demasiado sentido, al menos hasta el año próximo, comparar los planteles. En este caso lo que vamos a hacer es empezar a comparar a los seleccionados históricos. Uno de ellos es, claro, la Argentina de 2022, la campeona del mundo, con diferentes seleccionados. Vamos a ir mundial a mundial. Elegí Brasil 1970 como el inicio. Vamos a hacer después 1974, 78. Vamos a compararlo con todos, pero empiezo con Brasil del 70 porque primero es un mundial que uno puede acceder, puede ver, y además es un mundial en donde aparece uno de los mejores equipos de toda la historia, que es justamente la Brasil de ese año, la Brasil de Pelé. Es dificilísimo comparar ambos planteles, pero vamos con algunos apartados importantes. Número 1, es una opinión personal, no tenés por qué coincidir. Podés dejarme en comentarios tu 11 diciéndome la verdad, no opino como vos, está todo bien, pero entendamos que está todo argumentado. Número 2, vi el mundial, al menos los fragmentos que uno puede acceder, lo vi, o sea, me informé como para hacer este contenido. Número 3, es una de las selecciones más ofensivas de la historia, por lo cual va a haber determinadas posiciones en las que no van a coincidir. Por ejemplo, a Alexis McAllister no lo vamos a poder comparar con un mediocampista que juegue de lo mismo que él, sino que en este caso era un 5 y el resto eran todos delanteros. Entonces vamos a tener que tener en cuenta eso a la hora de armar este 4-3-3 que elegí para la formación. Dicho todo eso, una cosita más y cerramos. Like si te gusta el contenido, y además en estos días voy a anunciar el nuevo sorteo del mes. Todavía no lo anuncié porque estábamos cerrando. Si tienen alguna idea, algo que les gustaría que sortee, me lo dicen en comentarios, por supuesto, pero ya estoy a punto de cerrarlo y ya tenemos cerrado el sorteo del mes próximo para la membresía, así que atentos a ser parte de la membresía. Bueno, Brasil de 1970, uno de los mejores equipos de toda la historia, posiblemente top 3, top 5. Venía de un fracaso enorme en Inglaterra en 1966, tal como la selección argentina no había hecho un buen papel en el Mundial de Rusia 2018, pero claro, ambos seleccionados terminan como campeones del mundo en la siguiente Copa del Mundo. Pero la historia de Brasil es algo diferente. Brasil se jugaba muchísimo en México, ya que tras lo que fue el fracaso del mundial previo querían volver a ser. João Havelange, en ese momento presidente de la Confederación Brasileña, incluso contrató a los entrenadores de los astronautas estadounidenses que se preparaban para llegar a la luna por esos años, para que le armen a los preparadores físicos de la selección una suerte de plan para llegar de la mejor forma al mundial. Este seleccionado fue innovador en ciertas cosas importantes, como por ejemplo el llevar 3 arqueros, en esto de la preparación física darle tanta importancia, pero también innovó en ese sentido en echar a su entrenador muy cerca de la Copa. El entrenador era un periodista muy influyente, João Saldanha, un hombre de izquierda que no era bien visto por la dictadura del país, y hay varias versiones. En primer lugar, que trataba a Pelé de miope, que a Gerson lo trataba de que tenía problemas psicológicos a partir de los diferentes casos de violencia dentro del campo de juego que había tenido. También se hablaba de que no quería poner a Darío, el centro delantero de Atlético Mineiro, equipo del que era hincha el presidente. Había muchas versiones dando vueltas. Lo cierto es que Saldanha terminó saliendo de Brasil y así llegó Zagallo, que terminó siendo una de las figuras más importantes de la historia del fútbol brasileño. De hecho, hace no mucho tiempo se cumplieron 50 años de la última vez que Pelé fue suplente con Brasil, y fue justamente con ese entrenador que había sido echado en la previa de la Copa del Mundo. Zagallo llegó y revolucionó el plantel en muchas medidas. Una de ellas fue, por ejemplo, hacer la lista lo más democráticamente posible, llevando, por ejemplo, 5 futbolistas del Santos, 3 de Cruzeiro, 3 de Botafogo. O sea, tratar de que cada equipo tenga su representación, además de grandes futbolistas, por supuesto, pero que ninguno se enoje y que estén todos de alguna manera presentes en lo que iba a ser la Copa del Mundo. Bueno, esta Brasil vamos a ir comentando algunos detalles importantes, pero resumiendo, es un equipo ultra ofensivo con Pelé como gran estrella. Vamos a empezar en la comparación, que es en el arco. Empezamos con Félix, el arquero de aquel entonces, que tuvo una frase célebre en su momento, que era: cuando
cuando me muera por lo menos que dejen de decir que Brasil ganó el Mundial pese a mí. A Barbosa lo crucificaron por no ganar la Copa del 50 y a mí por ganarla en el 70. Claro, era un arquero muy criticado. De hecho, su apodo era Papel. Algunos decían que era por cómo volaba en el arco, o sea, la facilidad que tenía, la fuerza de piernas para poder ir de una punta a la otra del arco y poder sacar pelotas. Otros por su, digamos, su manera de defender el arco. Es un ex arquero de Fluminense, 5 veces campeón del Carioca, disputó 48 partidos con la selección, o sea, tiene su trayectoria y se retiró de la selección brasileña 2 años después de ser campeón del mundo. Además fue campeón en una Copa Amistosa frente a Argentina, 2 veces en una Copa Amistosa frente a Uruguay, así que tenía varios títulos con Brasil. No era tenido en cuenta por Saldaña, pero sí por Zagallo, y así fue que llega al Mundial. Tuvo un partido importante contra Inglaterra, lo que dicen que fue su mejor encuentro en la Copa, en la fase de grupos, y también en los primeros minutos de la final tuvo algunas intervenciones importantes, pero creo que en la comparación acá Dibu Martínez le saca ventaja. Su Mundial fue determinante en todo sentido, ya no solamente con lo que fue la tanda de penales frente a Holanda, la atajada frente a Australia en los últimos minutos, lo que fue su final, en donde fue determinante para que la selección argentina termine consagrándose con esa atajada, por supuesto a Kolo Muani, pero además su importancia en las tandas de penales. Es alguien que fue vital para que la selección argentina salga campeona, así que el primer elegido va a ser Dibu Martínez. En la saga central acá vamos a seleccionar a dos defensores centrales. En el caso de Brasil tenés a Brito, que era un defensor central que llegó a jugar 45 partidos con su selección. También se despidió en 1972 y también había salido campeón de aquella Copa Roca enfrentando a Argentina, esa Copa amistosa. Y del otro lado tenés a Piazza, que era un defensor muy importante del equipo, por supuesto, ganador de la Copa Libertadores con Cruzeiro, también una figura importante de la historia brasileña, y jugaría también el próximo Mundial. Pero como acá solamente definimos lo que fue el rendimiento de estos jugadores en esa Copa del Mundo, y además de los fragmentos que uno puede ver de 1970, me guié por diferentes medios y diferentes periodistas que han tenido la oportunidad de estar ya sea cubriendo o viendo los partidos de aquel momento, como para tratar de sacar, digamos, una opinión lo más concreta posible. Lo que parece ser es que Otamendi y Cuti Romero terminan siendo mucho más determinantes que estos dos nombres. También hay algo muy importante a tener en cuenta, que lo voy a decir cuando llegue el momento del 5, pero en este caso creo que lo determinante de Otamendi, que fue top 3 de defensores de la Copa, top 2, top 1, Otamendi fue una de las grandes figuras argentinas, y Cuti Romero también es un jugador que desde la agresividad, el otro día lo dijo De Paul, hay muchas cosas que se permiten en ese mediocampo de Argentina porque tenés atrás un loco como ese Romero a la hora de salir, anticipar, cortar. En lo que son los laterales lo tengo clarísimo, pero clarísimo, porque claro, estamos hablando de, por un lado, Carlos Alberto, que es uno de los mejores laterales derechos de toda la historia, compitiendo contra Molina. En este caso, por supuesto, nos tenemos que quedar con Carlos Alberto. Convirtió uno de los goles más lindos de la historia del fútbol, del mundial, porque recordemos su gol en la final, es para muchos eso, o sea, uno de los grandes goles jamás convertidos. Capitán brasileño, ex Fluminense, Santos, Flamengo. La verdad que es uno de los grandes laterales derechos que podemos encontrar. Revolucionario en todo sentido, tanto en ataque como en defensa. Es un tipo que tenemos que ponerlo. Y del otro lado, la verdad que Everaldo le saca ventaja a los laterales Acuña y Tagliafico, por supuesto, porque también es uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia. Ídolo absoluto de Gremio, incluso la simbología de Gremio está armada también con la presencia de él. No era titular, pero se lesionó Marcos Antonio y entró él, y la verdad que su importancia es vital en esta Copa del Mundo. Los dos laterales fueron importantísimos para que la selección salga campeona. Incluso para muchos Everaldo fue el mejor defensor de la Copa del 1970 para Brasil, por lo cual los dos laterales muy buenos representantes brasileños, una posición históricamente brasileña que en los últimos tiempos lamentablemente como que no se destacó tanto, pero en este caso estamos hablando de dos de los top históricos que tiene Brasil. En lo que es la posición de 5 sé que muchos no van a coincidir, y acá vamos a tener un par de discusiones en comentarios tal vez. En este caso estamos hablando de Clodoaldo, que es un mediocampista que tenía 21 años, mediocampista de Santos. Era capaz de jugar más adelante, pero era el 5 de este equipo, era el que sostenía la estructura del conjunto junto a, por ejemplo, los dos defensores centrales. Los dos laterales subían, los atacantes atacaban, o sea, estaban todos atacando, pero Clodoaldo era el que mantenía la estructura. Acá la comparación con Enzo Fernández va a ser más una cuestión posicional, ¿sí? Capaz el rol va a cambiar porque los mediocampistas ahora son mucho más mixtos que en lo que fue esa Copa de 1970, donde las funciones estaban un poco más delimitadas a la posición que ocupaba tanto Clodoaldo como los que vamos a nombrar después. En este caso creo que la importancia
de este tipo para sostener la estructura de Brasil fue vital. Demuestra su gambeta en lo que fue el famoso gol de Carlos Alberto, donde la jugada empieza con él gambeteándose a 4 futbolistas, y la estabilidad que le da a lo largo de la Copa del Mundo es clave. Este tipo no solamente había sido parte de lo que fue el Santos de Pelé, sino además de esta Brasil del 70. Enzo ya es uno de los grandes mediocampistas de la historia de Argentina por ser titular en la consagración de la selección en 2022, por supuesto, y tendrá una carrera fenomenal que seguramente será superior a la de Clodoaldo, pero, o seguramente, al menos en mi opinión no, pero si tenemos que comparar lo que es la Copa del Mundo, Enzo Fernández tuvo mucha más ayuda que en ese momento Clodoaldo, que era un equipo que atacaba muchísimo. Está bien, estamos hablando de dos épocas completamente diferentes, tengamos un poquito de imaginación, estamos comparando épocas diferentes, distintas, con funciones, roles, paradigmas, maneras de jugar al deporte distintas. Pasaron mucho tiempo, entonces estamos comparando con un poco de imaginación como para poder, primero, como excusa de charlar de estos tipos que marcaron la historia del fútbol, y segundo, para saber cómo está posicionada en la historia la campeona del mundo de 2022. En este caso voy a elegir a Clodoaldo. La comparación de Gerson y de Paul, ya empezamos acá a tener que hablar y ser bastante puntuales. Era hijo Gerson de abuelo y padre exfutbolista, era un tipo muy cercano a Cicinho, que era el famoso ídolo de Pelé, era un tipo que la verdad se consideraba alguien que era muy físico, pero también tenía una técnica individual exquisita, cosa que es mucho más superior a lo de Paul, pero en la parte más aguerrida podemos llegar a compararlo, aunque Gerson se iba un poquito al carajo porque era un tipo reconocido por lesionar a varios futbolistas. De hecho, hay una historia muy particular a partir de su personalidad, su papel protagonista en muchas de las historias más destacables en ese sentido del juego brusco, en donde en el verano de 1969, en un amistoso contra Perú, él se encarga de lesionar a De la Torre, una de las figuras del rival, y la verdad es que se armó una tangana importante, y ahí bueno, él fue como acentuando esa fama que tenía. Joao Saldaña, a la hora de irse de la selección, ser despedido, uno de los puntos que tuvo en cuenta fue decir que este tipo tenía problemas psicológicos. La verdad es que era un constructor de juego muy bueno, pero tenía claro sus situaciones de juego brusco. Era parte de un grupo interno con Pelé y Carlos Alberto, donde eran los futbolistas que de alguna manera comandaban el grupo, los referentes. En este caso de Paul es un jugador muy importante para lo que es el grupo de la selección argentina también. Es un tipo que era un lanzador de faltas también, como en este caso de Paul, pero estamos hablando de este caso de uno de los jugadores más exquisitos de la historia del fútbol brasileño. O sea, le decían zurdita de oro por su calidad. O sea, en este caso tenemos que elegir a Gerson por su habilidad, por su importancia en ese mundial de 1970, pero claro, tenemos que destacar también que Enzo Fernández y De Paul hicieron grandes mundiales y no podemos dudar de esto. Incluso para algunos Enzo Fernández debería estar. En este caso creo que Gerson le saca desventaja a De Paul. En la comparación de Rivellino y Alexis McAllister, ambos mediocampistas más por izquierda, aunque Alexis McAllister después se movió por diferentes zonas aportando a lo que fue ese mediocampo. También lo mismo, hay que aclarar, en ese caso Rivellino podía jugar de extremo, lo hizo más atrás, y en este caso Alexis McAllister tuvo mayor función mixta, digamos, que en ese caso Rivellino, que era un futbolista más ofensivo. Es uno de los grandes de la historia brasileña, de hecho jugó 3 mundiales, en los 3 llegó a fases finales de la Copa del Mundo. Era armador de juego en Corinthians, pero acá debió ser un futbolista más retrasado en el campo de juego como para poder dejar que el resto se luzca a nivel ofensivo. La comparación capaz es un poquito tirada de los pelos, pero bueno, Rivellino va a salir ganando porque fue uno de los vitales en la Copa del Mundo, más allá de que, siempre repito, Alexis McAllister me parece que hizo una Copa excelente, pero en este caso Rivellino tenía un punto de exquisitez técnica que no llega a Alexis McAllister, y en ese caso creo que esa brillantez le termina dando ventaja. Acá con Tostado tenía un par de dudas. ¿Por qué? En primer lugar, mi idea era compararlo con Julián Álvarez, y en segundo con Messi. Voy a dar mis argumentos acerca de por qué lo voy a terminar comparando más con Leo, y es que ambos eran constructores de juego, eran dos tipos que podían jugar de falso 9, pero la realidad es que Leo ya en esta etapa lo hemos encontrado mucho más como el líder absoluto del equipo, más que como en esa posición histórica que ha tenido en Barcelona. En este caso Tostado era un falso delantero, una suerte de media punta que se acercaba a la ofensiva sin llegar tanto a lo que es la definición, pero sí siendo un jugador importante en lo que es la construcción de la jugada. Es uno de los grandes de la historia, se retiró muy joven y era un zurdo con una calidad increíble, la verdad. Está vivo todavía. Podía jugar de centro delantero, era mediocampista ofensivo. Por eso en esa comparación de media punta, falso 9, llegando al área,
velocidad, teniendo capacidad para gambetear, para generar juego. La verdad es que la comparación con Julián me parecía acertada, pero me parece más que a Julián lo deberíamos comparar con un goleador como Pelé, porque la función de Julián en el Mundial fue hacer goles, o sea, fue ser el reemplazante de Lautaro Martínez en la posición de centro delantero, a pesar de que obviamente tiene características más generales. Tostado estuvo muy cerca de quedar afuera de la Copa del Mundo. Recordemos, recibió un fuerte pelotazo en un amistoso, en un partido contra Corinthians previo a lo que fue el año del Mundial. Estuvo muy cerca de quedar afuera del Mundial, lo operaron y su pregunta, en lugar de ser voy a recuperar la vista, fue voy a llegar al Mundial, y la verdad es que llegó y jugó uno de los grandes mundiales de la historia brasileña. Un tipo muy importante contra Inglaterra, contra Rumania, contra Uruguay y por supuesto en la final. Iba a compararlo también con el tema de que se incorpora a lo último en la recta final hacia el Mundial al equipo, porque no estaba dentro de la estructura titular de Zagallo, sino que en este caso Tostado, al estar lesionado, bueno, se incorporó casi al final. En este caso Julián Álvarez no iba a ser titular y lo fue por el mal rendimiento de tanto en el cuestión de fútbol y física de Lautaro Martínez. Entonces la comparación iba por ahí, pero repito, al ser un constructor de juego me parece más claro tener un lugarcito como para compararlo con Messi, y a Pelé compararlo con Julián, que obviamente va a salir Pelé como ganador, pero destacamos claro la importancia de Juli en el Mundial. Me parece una de las 5 grandes figuras de la Copa Mundial, el ex River, así que lo tenemos que destacar por supuesto, con goles a Polonia, gol a Australia, los que fueron los 2 goles en la semifinal frente a Croacia. Además hay un dato muy interesante que sucedió en la final frente a Francia, y es que es la primera vez en los últimos 50 años, o sea, desde Brasil 1970, cuando convirtieron Carlos Alberto y Jairzinho, ambos nacidos en Río de Janeiro, que no convertían 2 futbolistas de la misma ciudad. En este caso, en la final contra Francia, convirtieron Messi y Di María, ambos nacidos en Rosario. Bueno, claro, la comparación con Pelé obviamente va a salir ganando él, porque su Mundial fue uno de los grandes de la historia. Tal vez en cuanto a goles no fue el mejor, porque sabemos que en 1958 convirtió 6 goles en 4 partidos, pero en este tuvo una importancia a lo largo de todo el camino de la Copa y fue uno de los vitales a la hora de lograr la tercera Copa del Mundo tras lo que fue el fracaso de Inglaterra en 1966. Pelé, recordemos, no mucho antes se había retirado de la selección, o sea, estaba harto, y la verdad fue una de las grandes estrellas de este Mundial. Y finalmente, para cerrar la comparación de Jairzinho y Di María, me costó un poquito elegir acá porque ambos son extremos de una importancia histórica. Tal vez hoy no dimensionamos lo que significa Di María en la historia de la selección argentina, pero también en el fútbol mundial, y es un tipo que va a estar presente entre los grandes 3-4 futbolistas de la historia argentina. Para mí es top 3, es el tercero tras Maradona y Messi, pero este futbolista de finales, a la hora de la comparación, creo que sale perdiendo en este Mundial. Jairzinho era un monstruo en todo sentido, o sea, no solamente era pasador, sino también goleador. Reemplazó en ese caso en Botafogo a Garrincha, la rompió toda, fue campeón del mundo en 1970 siendo una de las grandes figuras y goleador. Es más, no fue el máximo goleador porque Müller hizo más goles que él, muy cerca, pero la realidad es que Müller hizo 10 goles y él marcó 7, incluyendo uno en la final. Además, hizo historia a la hora de anotar en todos los partidos de Brasil, o sea, lo que hizo por ejemplo Messi en anotar en todas las fases, tanto fase de grupos, octavos, cuartos, semi y final. En este caso lo hizo Jairzinho anotando en todos los partidos de Brasil, o sea, una figura preponderante en toda la Copa del 70, por eso lo que es elegirlo en este caso. Pero después obviamente la final de Di María pasa a la historia como una de las grandes consagraciones de un jugador de fútbol, y eso no lo podemos negar. O sea, Di María ha jugado una final excelente contra Francia, pero en este caso, evaluando el Mundial al completo, Jairzinho saca una ventaja notable. Así quedaría el 11 de la primera comparación. Después iremos viendo cómo en diferentes mundiales Argentina va sacando ventaja. Va a estar bueno cuando comparemos 1978 y 1986, teniendo en cuenta que son argentinos, que digamos son selecciones muy importantes para nosotros, y también con las funciones que habrá alguna comparación Maradona-Messi. O sea, vamos a tener diferentes problemas ahí, pero veremos a ver qué dicen ustedes en comentarios. Si les gusta esta sección, la seguiremos haciendo una vez al mes, una vez cada 15 días. Y con todo eso me despido de un video que seguramente queda larguísimo, pero es uno de los que más disfruté hacer. Mucha investigación, mucho ver partidos, y la verdad que se disfrutó grabar esto. Nos vemos en apenas unas horas con mucho más material, y atentos a la sorpresa que tenemos para este fin de semana, porque se acerca el tráiler y se acerca también el primer episodio del documental que sacaremos en este canal de YouTube.